El gobierno ha promulgado el decreto supremo que denomina al año 2020 como el año de la universalización de la salud. Y claro, esta es una muy buena intención. Lo que quiere dar a comprender el gobierno es que todo el aparato del Estado debe estar alineado en la consecución de la universalización de la salud. El problema es ya luego qué se entiende por universalización de la salud. Y en eso creo que el Ministerio de Salud debe cumplir un rol muy importante, porque este nombre debería traer aparejado todo un plan de gobierno con diversos indicadores que finalmente permita al propio gobierno fiscalizarse a sí mismo y también a la propia población comprender cuánto se avanza en la universalización de la salud. En otras palabras, lo primero que le debemos exigir a la ministra de Salud actual es que nos presente sus lineamientos, sus estrategias y los mecanismos para conseguir la universalización de la salud. El segundo aspecto que no ha quedado claro es cuál va a ser la ruta que va a seguir el gobierno y el Ministerio de Salud. Como todos sabemos, por mandato constitucional, el gobierno ejecuta la política nacional de salud. Y hoy en día, en el Ministerio de Salud y en el ambiente político nacional, hay dos propuestas que se han venido implementando en dos periodos distintos. La primera de ellas, durante el gobierno del presidente Humala, llamada de aseguramiento universal, y la segunda, que se inició en 2016 con este gobierno, que se llama la formación de las redes integrales de salud y la cobertura universal. La idea, ¿cuál es? Que el gobierno debe decirnos con claridad cuál va a ser su hoja de ruta. Porque si se va por la línea del aseguramiento universal, ya sabemos las consecuencias. Es un aseguramiento mercantilista que prioriza las actividades curativas, que lo que hace es que el seguro integral de salud se transforme en un comprador de prestaciones médicas de capa simple a las clínicas privadas o a otros sectores, y en el caso de la capa compleja y las enfermedades de alto costo, por intercambio prestacional con los sectores públicos, siempre y cuando no haya esa actividad en el sector privado. Y lo que se vio, por ejemplo, en el gobierno de lustro del presidente Humala fue que el Seguro Integral de Salud terminó endeudado, no solamente endeudado con el sector público, sino también con el sector privado. Más o menos una deuda de casi 2.500 millones de soles. Entonces, esa ruta ya la hemos conocido, porque además llevó a que el propio sector público vive un colapso funcional debido a la falta de financiamiento que hubo durante el gobierno del presidente Humala. Se gastó muchísimo más dinero que antes, pero se gastó mucho más en burocracia y en otras actividades que no estaban ligadas directamente a la salud. Por otro lado, tenemos la propuesta que se inició en 2016, que era fortalecer el Seguro Integral de Salud. Inclusive en su momento se le creó un consejo directivo para que funcionase ya como un seguro social pleno. Sin embargo, en su momento no hubo comprensión a la medida y esa norma se derogó. Sin embargo, la idea era fortalecer el Seguro Integral de Salud como un seguro social pleno, continuando el consenso logrado en el foro del Acuerdo Nacional del año 2015. Pero por otro lado también se dio el lanzamiento de las redes integradas de salud. ¿Qué significan las redes integradas de salud? Significan que
los diversos actores que trabajan en el nivel local, sean públicos y privados, mixtos, cooperativos o filantrópicos, todas esas establecimientos de salud coordinen, se complementen y asuman metas comunes para lograr dar una respuesta sanitaria a los problemas que le aqueja a la población en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional. Además, para dar ese gran paso, el Ministerio de Salud desactivó en Lima Metropolitana toda la enorme burocracia que existía desde el Ministerio de Salud hasta los centros de salud más pequeños en Lima Metropolitana. Desactivó el Instituto de Gestión del Servicio de Salud, las direcciones de salud, las redes y las microredes. 4 niveles organizacionales que fueron derogados con la finalidad de acercar las decisiones de gobierno al nivel local. ¿La meta cuál es? Crear las redes integradas de salud. Y para ello en Lima Metropolitana se formaron 4 direcciones de redes integradas, es decir, 4 direcciones que iban a tener a cargo la administración de las redes que se deberían crear en el futuro. Fueron la DIRIS del Norte, la DIRIS Sur, la DIRIS Centro y la DIRIS Este. En estas 4 direcciones se iban a crear un número de redes integradas de salud que brinden la atención médica que la población necesita en Lima Metropolitana. ¿Qué ha sucedido luego de 3 años? Que no se ha creado ninguna red, ni en Lima ni en provincias. A pesar de haberse promulgado la ley de creación de redes integradas de salud, hasta la fecha no se ha creado ninguna. En consecuencia, esta ruta, que es una ruta de este gobierno, parece ser que no ha tenido el interés de los funcionarios que han estado dentro del Ministerio de Salud, porque ya sabemos cómo ocurre en el país. Se dan las normas, cuando el Congreso promulga leyes, si el Ejecutivo no tiene mucho interés, lo que hace simplemente no las reglamenta, y cuando no las reglamenta no se aplican, y si no se aplican no se cumplen. Y ese parece ser el destino hasta la fecha de las redes integradas de salud. Y lo peor del caso es que en Lima Metropolitana lo que tenemos es que estas direcciones de redes integradas de salud, esta administración de la salud en cada uno de los 4 conos que se ha creado esto, han colapsado, se han burocratizado, tienen unos enormes conflictos laborales y, por qué no decir, denuncias de corrupción y manejo poco transparente de la cosa pública. Y además, no han cumplido las metas organizacionales que se han propuesto. Es decir, no han logrado proporcionarle a la población los servicios de salud que la población requiere. En el colmo del incumplimiento es que aquí no solamente han perjudicado a la población, sino han perjudicado también a los propios trabajadores y servidores. Porque como todos sabemos, por cumplimiento de metas, a los trabajadores les corresponde un bono. Y este bono se traduce en un sueldo al año adicional. Y este sueldo no lo han cobrado los trabajadores porque simplemente no han cumplido sus metas. Claro, se dirá, si no cumplen las metas, ¿cómo vamos a cobrar el bono? Sí, pues, tienes razón. Pero las metas también son metas institucionales que pertenecen a la administración. En consecuencia, no han cumplido la institución sus propias metas, menos van a cumplir los trabajadores. Porque no han cumplido sus metas unos cuantos, han afectado a los miles de trabajadores que existen en Lima Metropolitana. Y esto tiene que tener una solución. En principio tiene que haber un costo político para este tema, pero además tiene que haber una solución a esto, porque la población se ha visto perjudicada.
Y esto es sumamente grave. Además, hay que señalar que se han buscado solucionar los problemas de incumplimiento de metas echando la culpa a los propios trabajadores, a los propios servidores o a los médicos, que no cumplen porque simplemente no han sido establecidas a tiempo, no se han hecho las coordinaciones a tiempo, la administración no le ha dado el soporte necesario para que estas metas se cumplan. ¿Y qué han hecho? Le han echado la culpa a los trabajadores y a los médicos, y han comenzado a hacer auditorías, persecuciones, suspensiones, sanciones, con lo cual lo que se ha logrado hoy día es a una rotura del diálogo, discusiones, rotura del consenso y maltrato, que va a ser muy complicado que en esas condiciones se puedan implementar las nuevas redes de salud. Lo que aquí se impone, como hay una nueva gestión en el Ministerio de Salud, es que se asuma una autocrítica, se puedan reformular los planes y se puedan cambiar funcionarios con la finalidad de que se logren con los nuevos funcionarios nuevos consensos para poder avanzar en la creación de las redes integrales de salud. Si es que esa fuera la ruta del Ministerio de Salud, es decir, la ruta de la medicina preventiva, la ruta de la promoción de la salud, de la atención primaria de salud, del abordaje de los determinantes económicos, sociales y culturales. Es decir, si esa es la ruta, lo que se tiene que hacer es renovar cuadros para emprender de nuevo el cambio en el paradigma que se tiene en la salud. Pero si se quiere continuar con el viejo esquema curativo, obviamente que no va a requerir ningún cambio, porque todo va a seguir con piloto automático y lo que vamos a tener son conflictos por todo sitio, pero como todos sabemos en el Perú, los conflictos o se solucionan solos o se olvidan, y en esta circunstancia quien padece es la población que no recibe los servicios de salud que requiere. Sin embargo, habida cuenta que el propio presidente de la República ha mostrado interés en resolver los problemas de salud de la población, a tal punto que ha puesto como consigna la universalización de la salud, debo suponer que la ministra de Salud va a emprender estos cambios en el momento más urgente. En todo caso, creo yo que se ha hecho necesario que de una vez la ministra de Salud dé sus lineamientos, dé su hoja de ruta, dé sus mecanismos para lograr el objetivo de la universalización de salud.